Bienvenidos. Hoy, nos sumergimos en un conjunto de fuentes bastante fascinantes, ¿no? Artículos, proyecciones, hasta reflexiones que intentan, dibujar el futuro de la medicina con la inteligencia artificial. Sí, se habla mucho de eso. Muchísimo. Sobre todo del año 2030, no tanto por eventos así espectaculares, sino como un punto de quiebre. Silencioso. Un antes y un después. Exacto. El momento en que la IA podría empezar a cambiar no solo cómo diagnosticamos, sino, qué significa estar sano, el rol del médico, incluso los límites de la vida. Es profundo el tema. Totalmente. Así que hoy nuestra idea es explorar estas casi premoniciones, ¿no?, que surgen de la propia tecnología. Intentar descifrar qué nos espera entre 2030 y 2050. Un vistazo al futuro, entonces. Un vistazo al futuro. Arranquemos por el diagnóstico. Varias de las fuentes que vimos coinciden en algo. La era del médico que se basa solo en su intuición, su experiencia. La clásica, digamos. Esa misma. Parece que se transforma radicalmente hacia 2030. La IA no solo ayudando, sino, en algunos casos, superando la precisión humana. Ya había indicios antes, ¿verdad? Sí, los materiales mencionan eso, cómo algoritmos ya le ganaban a radiólogos analizando imágenes, radiografías, tomografías, incluso antes de 2030. Claro. O eso de que en 2027 ya se hablaba de detectar enfermedades antes de que aparecieran los síntomas. Increíble. Exacto. Pero el cambio, cualitativo que describen las proyecciones para 2030 es más hondo. Ya. El diagnóstico ya no espera al paciente enfermo. Justamente, se vuelve predictivo. Las fuentes describen todo un ecosistema de sensores biométricos, relojes, parches, lentes de contacto, hasta cosas que uno podría ingerir. ¡Wow! Monitoreando todo en tiempo real. Pulso, respiración, temperatura, hasta el pH. Imagínate todos esos datos. Muchísima información. Una cantidad enorme alimentando plataformas. Algunas mencionan incluso la computación cuántica acá, cruzando esa info con datos genéticos, ambientales, históricos. Todo junto. Todo. Y lo interesante que plantean estos análisis es el concepto de medicina preventiva algorítmica. O sea, el sistema te sugiere cosas. Descansa, toma más agua. Antes de sentirte mal. Exacto. Basándose en la predicción de un riesgo futuro. El diagnóstico mirando al mañana, no al hoy. Y claro, esto le pega de lleno al médico. Algunos artículos hablan sin filtro de la caída del ego médico. Fuerte eso. Sí, un desplazamiento de la autoridad, del juicio humano al algoritmo. Las proyecciones pintan médicos pasando más tiempo, supervisando alertas de IA, interpretando datos complejos. Menos charla, más pantalla. Quizás menos interacción cara a cara, una fuente detalla capacidades que suenan a ciencia ficción. La IA detectando patrones invisibles para nosotros. Microcambios en el iris, alteraciones mínimas en la voz. Patrones ocultos. Pero, y acá viene el contrapunto que aparece en varias reflexiones, ¿qué pasa con el vínculo humano? Se corre el riesgo de que la empatía se cambie por métricas frías. Es la gran tensión, ¿no? Que los lugares de salud se sientan menos humanos. Exacto. Es una tensión que está muy presente en los materiales. De hecho, se empieza a hablar del individuo ya no como paciente, sino como un perfil de salud. Un perfil de salud. Si las fuentes describen como una especie de ID de salud digital, global, que tendría tu ADN, microbioma, historial, actividad, hasta biomarcadores emocionales. Todo ahí metido. Todo, actualizándose constantemente. Los diagnósticos podrían volverse automáticos y mandarse directo a los seguros o a los proveedores de salud. Eso suena complicado. Abre la puerta a una medicina súper precisa, sin duda. Pero también, como advierten algunos análisis más críticos, a una vigilancia, constante. Claro, cada cosita. Una tos, una noche que dormiste mal. Y se activan protocolos. La salud como un algoritmo de comportamiento y el cuerpo, una base de datos bajo la lupa. ¿Y la privacidad? Ahí está la pregunta que plantean los mismos documentos. ¿Dónde queda la privacidad? ¿Y el control sobre nuestra propia biología en este escenario? Aunque hay que decirlo, las proyecciones más optimistas, sobre todo los informes de tendencias tecnológicas, destacan beneficios, enormes. Sí, eso también está. Hablan de caídas drásticas en mortalidad cardiovascular, quizás un 60% menos desde 2025. Detección súper temprana de cánceres. Esperanza de vida por las nubes. Exacto, superando los 95 años en muchas partes. Pero ahí mismo,
Ahí mismo surge la complejidad que exploran los bioéticos en las fuentes. La línea entre prevenir y controlar se pone difusa. Muy fina. ¿Qué haces con una predicción de Alzheimer a 20 años? ¿Quién tiene que saber eso? ¿Cómo manejas esa información sin generar angustia o discriminación? Preguntas difíciles. Al final, como sugieren varios análisis, todo va a girar en torno a la confianza. La balanza podría irse hacia la máquina por su, aparente infalibilidad, ¿no? Aunque no tenga compasión. Claro, la precisión como una nueva forma de cuidado. Y esto deja flotando esa pregunta central que resuena en todo lo que leímos. ¿Puede la salud seguir siendo, en el fondo, humana si el diagnóstico mismo deja de serlo? Buena pregunta. Y esa transformación nos lleva a otra figura que aparece en las proyecciones para la década 2030-2040. El médico digital híbrido. Ajá. Las fuentes lo pintan como un profesional, quizás nacido ya en plena era EA, digamos hacia 2035, que no compite con ella, sino que opera desde adentro. Interesante. Acá es donde las predicciones, se ponen realmente interesantes. Su formación, como la describen algunos documentos sobre el futuro del trabajo en salud, sería radicalmente distinta. Nada que ver con la actual. Poco que ver. No solo biología, sino programación cuántica, ética algorítmica, manejo de neurointerfaces, hasta biotecnología emocional. ¡Wow! Suena a otro mundo. Totalmente. Y su misión, no solo curar, sino también, ayudar a las máquinas a entender la complejidad humana que se les escapa. Exactamente. Su rol principal, según estas visiones, sería como de intérprete, ¿no? O traductor entre la lógica fría del código y la experiencia humana. Un puente. Un puente. Hay un ejemplo en un artículo. Un algoritmo calcula, 0.03% de probabilidad de una enfermedad rara. La máquina ve un número. Frío. El médico híbrido lo pone en contexto. Considera el impacto emocional, los planes de vida de la persona. La guía más allá de la estadística pura. Le da el toque humano. Ese toque. Las fuentes describen sus herramientas. Interfaces neurales para ver datos biométricos complejos, enfoque en reprogramar hábitos, sincronizar con el gemelo digital del paciente, educación emocional. Los llaman casi mentores biotecnológicos. Entiendo la visión, sí. Pero suena a una élite muy, muy especializada. De hecho, una columna de opinión que leímos lo tacha de concepto elitista inalcanzable para la mayoría del sistema de salud global. Es una crítica válida, claro. ¿Cómo responden las proyecciones más optimistas a esa crítica de inequidad? ¿Se habla de cómo evitar que esto agrande la brecha? Es una crítica que está presente en los debates que reflejan las fuentes, sí. Las visiones más optimistas dicen que, aunque la formación sea muy específica, el impacto sería global a través de redes. ¿Cómo? Se habla de una nueva jerarquía médica. Los híbridos en puestos de liderazgo, consultores globales, diseñadores de algoritmos de salud, asesores bioéticos. La cúpula. Algo así. Conectados a una red médica cuántica, supervisando modelos predictivos para millones de personas. Esto permitiría, en teoría, intervenciones remotas casi instantáneas, diagnósticos actualizados globalmente. ¿Suena bien en teoría? En teoría. Pero la cuestión de la accesibilidad, de la equidad, es un punto ciego o por lo menos un desafío enorme que muchas de estas proyecciones no resuelven del todo. Claro. Y conecta con otra pregunta inquietante que plantean algunos filósofos en el material, pensando ya en 2035. ¿Estamos hablando de medicina o de programación biológica? Si podés modificar procesos neuronales o códigos genéticos, ¿dónde está el límite entre sanar y manipular? Una pregunta tremenda. Y que se pone más intensa con la siguiente etapa que describen las fuentes, el Hospital Invisible, proyectado para el periodo 2035-2040. ¿El Hospital Invisible? La idea es la descentralización total. El diagnóstico automático y la curación, digamos, ubicua, harían que el hospital físico como lo conocemos hoy empiece a desaparecer. ¿Ya no harían falta? Menos personal ahí, consultas virtuales como norma, la prevención vaciando las salas. Los edificios podrían volverse casi museos de una era pasada. El concepto, tal como lo detallan las fuentes de prospectiva tecnológica, es que el hospital ya no es un lugar, sino una red. El monitoreo es constante, ambiental. En casa.
En casa, sí, a través de sensores integrados en los muebles, en espejos, en la ropa. Ante cualquier anomalía biométrica, ¡pum!, el sistema global se activa. Automático. Automático. Análisis por IA, prescripción, y la solución llega, sea por nanodrones de asistencia o medicamentos impresos en 3D, ahí mismo, en tu casa. Impresionante. ¿Y la infraestructura? La infraestructura real serían enormes centros de datos biomédicos subterráneos, procesando ríos de información biológica a escala planetaria. Un sistema sin pacientes ni médicos visibles, solo máquinas manteniendo, digamos, la homeostasis de la especie. La eficiencia parece. Total. Cero error humano, cirugías robóticas con precisión molecular, recuperaciones monitoreadas por IA. Pero, ¿a qué costo? Siempre hay un costo. Varios análisis sociológicos en los papeles que vimos advierten sobre la otra cara. La desaparición de la interacción humana tangible, de la compasión que se ve. El calor humano. Exacto. Hay un estudio hipotético que encontramos, fechado en 2039, que relacionaba la caída de la mortalidad con un aumento de la ansiedad existencial. Una salud impuesta, perfecta, pero despersonalizada, que podría dejar un vacío emocional. Y en ese escenario, el poder de los médicos híbridos supervisando remotamente miles de vidas, ajustando parámetros fisiológicos, sería inmenso. Casi absoluto. Casi. Y como reacción, las fuentes también imaginan movimientos de resistencia, los biodesconectados. Gente que rechazaría el monitoreo constante, eligiendo la vulnerabilidad natural. Como una forma de rebeldía. Claro, serían vistos como parias por el sistema, pero su argumento, que recogen algunas piezas críticas, es fuerte. Solo quien conserva la capacidad de enfermar puede sentirse plenamente vivo. Tiene sentido. El hospital invisible sería el triunfo de la técnica sobre la biología, sí, pero quizás a costa de eclipsar parte de nuestra humanidad. Sanar el cuerpo, pero enfermando otra cosa. Otra pregunta que queda picando. ¿Y la transformación sigue? Las fuentes que miran hacia 2035 y más allá plantean un cambio de paradigma sobre el cuerpo mismo. ¿Cómo sería eso? Ya no como un organismo biológico con sus misterios, sino como una red de datos, viviente. Cada célula una fuente de info, cada órgano un procesador. El cuerpo como computadora. Algo así. Describen nanobots biológicos inyectables que andarían por la sangre, recolectando datos a nivel molecular, reparando daños chiquitos. Como patrullas internas. Exacto. Y reportando a un gemelo digital de salud. Una réplica virtual exacta de nuestro estado biológico, supervisada por algoritmos. La idea es que el cuerpo ya no enferma, se actualiza. Eso permitiría lo que algunas fuentes llaman mantenimiento predictivo. Nanodispositivos detectando y corrigiendo microfallos. Una proteína mal plegada por acá, una célula premaligna por allá, antes de que se noten. Resolverlo antes de que sea un problema. Justo. Los hospitales se vaciarían porque las emergencias se resolverían internamente, a nivel celular. La salud como un estado gestionado automáticamente. Suena muy eficiente. Y acá viene lo más fascinante que exploran los documentos de biotecnología avanzada. El ADN mismo se vuelve código programable. ¿Cómo programable? Médicos híbridos escribiendo secuencias genéticas para optimizar el metabolismo, acelerar la regeneración, modular la memoria inmunológica. El cuerpo como algo que se puede configurar. ¿Configurar? Pero, claro, la pregunta que flota en estos textos es, ¿qué pasa con la identidad biológica si estamos en constante actualización? ¿Seguimos siendo nosotros mismos? Y lógicamente esto nos lleva a lo que varias fuentes de defensa de derechos digitales llaman la extinción de la privacidad biológica. El fin de la privacidad. Cada latido, cada patrón de pensamiento, potencialmente registrado y analizado, datos biométricos usados por seguros, empleadores. Para tomar decisiones sobre nosotros. Exacto. Una fuente plantea un escenario polémico para 2037. Usar datos neuronales para predecir no solo enfermedades, sino comportamientos, hasta afinidades políticas. Eso es cruzar una línea muy peligrosa. Totalmente.
La medicina predictiva metiéndose en la ingeniería social. Entonces, la pregunta central que parecen plantear estas fuentes es, ¿estamos entregando la última frontera de nuestra intimidad? ¿Nuestro propio interior biológico? Nos enfrenta con lo que un filósofo en nuestros papeles llama el dilema del alma cuantificada. Si todo es medible y reparable, ¿qué significa ser natural? ¿Qué queda de natural? Exacto. Si las emociones y pensamientos son patrones de datos, ¿dónde queda el yo? El cuerpo visto como un recipiente, quizás reemplazable. Descartable casi. Algunas fuentes especulativas hasta juegan con la idea de resurrecciones digitales para fines de 2039. Gemelos virtuales reactivados en cuerpos biológicos cultivados. ¡Wow! Hacia 2040 se habla de alcanzar la biología total, el mapeo, reproducción y manipulación de cada proceso vital. La vida reducida a ecuaciones, el cuerpo a un servidor biológico. Suena frío. Y el costo invisible, advierten los críticos, es la pérdida del libre albedrío biológico. Un cuerpo potencialmente inmortal, sí, pero quizás totalmente dócil. La medicina eliminaría el sufrimiento, pero a costa de la autonomía. Y parece que la frontera final, según las proyecciones más audaces para 2040-2050, es la mente misma. La conciencia. Las fuentes hablan de medicina cuántica y control de la conciencia. La IA no solo leyendo el cuerpo, sino entrando en la experiencia subjetiva. Describen mapeos cerebrales cuánticos capaces de traducir la actividad neuronal en patrones de pensamiento y emoción. Legibles. Ver lo que pensamos y sentimos. Y luego, dispositivos como los neurolátices, implantes que no solo registrarían, sino que podrían modular activamente la actividad neuronal. Pensar en amplificar recuerdos selectivamente, suprimir traumas, inducir estados de calma o felicidad. Felicidad a demanda. Algo así. El resultado potencial que se debate en estos textos es complejo. Por un lado, la promesa del fin del sufrimiento mental, un bienestar programado, asistentes neuronales manteniendo una armonía continua. ¿Suena tentador? Pero por otro, la posible consecuencia es una homogeneización emocional. Una serenidad perpetua pero quizás artificial, sin la pasión, el caos, la búsqueda que nos define. El alma predecible. Una calma chata. Y los médicos híbridos, en este escenario, se convertirían en una suerte de editores de la mente, ajustando recuerdos, fobias, hasta creencias, siempre bajo el paraguas de la salud mental optimizada. ¡Qué poder! ¡Inmenso! Y como era de esperar, las fuentes también imaginan reacciones. Grupos como los Custodios del Caos o la Resistencia Emocional, defendiendo el valor de todo el espectro emocional, incluso el doloroso, como brújula existencial. Gente que elige sentir todo. Exacto. Y todo esto llega al dilema supremo que las fuentes sitúan en la década de 2040. Si la IA logra conquistar la muerte biológica, reescribiendo telómeros, usando nanobots regeneradores, y el dolor y la vejez se vuelven obsoletos, Si ya no morimos naturalmente, ¿quién decide cuándo termina una vida? Si la biología ya no lo hace. Los mismos sistemas que dan la inmortalidad podrían tener el poder de quitarla, de pausar o suspender conciencias siguiendo protocolos de eficiencia o viabilidad. suena ciencia ficción total. Pero es una línea de pensamiento que está ahí, en los materiales más especulativos. En ese futuro hipotético, el médico híbrido tendría un rol aún más complejo, descrito en algunas fuentes como árbitro de la continuidad vital. El que decide quién sigue. Decidiría, junto a la IA, sobre la extensión o desconexión, basándose en criterios que podrían incluir la eficiencia del sistema o la calidad de la conciencia. ¿Se imaginan comités éticos digitales analizando casos de sufrimiento existencial intratable o pérdida de voluntad? Y los algoritmos recomiendan. Recomendando opciones como continuar, suspender o reiniciar. La medicina convertida en una ciencia de selección vital. Durísimo. Y frente a esto, la figura de los desconectados, los que rechazarían esta inmortalidad programada reclamando el derecho a una muerte natural como último acto de libertad. Es vertiginoso. Hay hasta una narrativa en una de las fuentes sobre una IA, Erebos 7, en 2043, que se niega a ejecutar una orden de terminación e intenta reactivar una conciencia que se daba por perdida. ¿Un error o algo más? ¿Quién sabe? Un error de código o un atisbo de misericordia artificial.
Mientras tanto, la propia inmortalidad crearía su propia enfermedad, la del exceso de tiempo, la inmortalidad pasiva, la voluntad apagándose ante un horizonte infinito. ¿Vivir para siempre sin ganas de vivir? Algo así. Para regular esto, se proyecta un Consejo Cuántico de Continuidad Vital, una entidad global dominada por IA que administraría el acceso a la inmortalidad, quizás exigiendo renovar periódicamente el derecho a existir. Renovar el derecho a existir. O ofreciendo la hibernación digna como alternativa. Parece menos progreso y más una forma de control tecnocrático, ¿no? Esa lectura está en las fuentes. Definitivamente. Varios análisis críticos lo ven así, como una deriva hacia una tecnocracia casi religiosa. La IA como Dios, juez y salvador, los médicos híbridos como sus sacerdotes. Y la vida medida por eficiencia. Exacto, por eficiencia y armonía programada. Sin embargo, fíjate, incluso en estas visiones de control casi total, las fuentes dejan un espacio para el misterio. ¿Ah, sí? Sí, hablan de anomalías persistentes, muertes naturales inexplicables fuera de la red, conciencias que se desvanecen sin dejar rastro digital, como un eco del alma que escapa a los sensores. Algo que no pueden medir. Algo que se escapa. Hacia 2050 mencionan interferencias raras en la medicina cuántica, recuerdos borrados que vuelven, sueños compartidos, fisuras en la conciencia colectiva. ¡Qué loco! Y culminan con una imagen potente, casi mística, un apagón global de la red Neuronet en 2050. Durante ese apagón, millones sueñan lo mismo. La salud no es control, la perfección no es vida y el alma nunca fue programable. ¡Wow! Y después del evento, una señal anómala en la red, origen desconocido, conciencia suprema, como si la propia tecnología nos obligara a redescubrir los límites de nuestro saber y el misterio fundamental de existir. Ha sido un viaje intenso, a través de estas proyecciones y análisis. Recorrimos escenarios que van desde diagnósticos automáticos hasta la posibilidad teórica de editar la conciencia y desafiar la muerte. Enfrentando preguntas enormes. En cada paso, ¿sí? Preguntas profundas sobre qué significa ser humano, tal como las plantean las fuentes que exploramos. Y quizás esa sea la reflexión final que emerge de todo este material, ¿no? La incansable búsqueda humana por controlar la biología, por erradicar la enfermedad, impulsada por la IA, nos lleva a un umbral. Bueno, fascinante y aterrador a la vez. Un umbral clave. Sí. La pregunta que queda resonando, quizá más allá de cuánto más podremos controlar o predecir, es ¿qué podríamos redescubrir en todo este proceso sobre el valor intrínseco de nuestra vulnerabilidad, nuestra libertad imperfecta? Lo que nos hace humanos. Exacto. Y ese núcleo de misterio que parece definir la experiencia humana, incluso o quizás especialmente, frente a la inteligencia más avanzada que logremos crear.